acta de la sesión 162 se da por aprobada y la sesión 163 queda a disposición de los diputados y diputadas. Señor secretario, por favor, adelante de lectura de la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio del ministro de Economía, Fomento y Turismo, por medio del cual cumple con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley número 21.578. Una carta del señor ministro del Trabajo y Previsión Social, por medio de la cual agradece y excusa su participación en la sesión del día de hoy debido a reuniones y actividades impostergables agendadas con anterioridad. Asimismo, comunica que, dada la relevancia del proyecto, asistirá en su reemplazo el director del Trabajo, señor Pablo Centeno Muñoz. Una carta del Comité Mixto Social Cristiano, Nacional Libertarios e Independientes, por medio de la cual comunica que la diputada señora Francesca Muñoz reemplazará al diputado señor Cristian Lavé en la sesión del día de hoy. Y por último, señor presidente, 3 correos del señor José Manuel Torres, a través del cual remite denuncia por hostigamiento laboral por instituciones de salud, para lo cual solicita se abra una investigación por la comisión que corresponda, conforme a las facultades que le otorga la Constitución y las leyes. En el correo se remiten la denuncia a través de 3 correos electrónicos, señor presidente. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. No entendí el punto 4. Perdón que le consulte, señor secretario. Sí, es una denuncia, ¿ya?, por parte del señor José Manuel Torres. Denuncia hostigamiento laboral. Perfecto. En instituciones de salud, que no tengo esa información, y solicita que se abra una investigación por la comisión que corresponda, conforme a las facultades que le otorga la Constitución y las leyes. Ya, muchas gracias, señor secretario. Entiendo que es un particular, ¿no?, que lo solicita. Bueno, que se oficie esta información, que se remita a la Dirección del Trabajo. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Perfecto. Ya, ¿se ofrece palabra sobre la cuenta, colegas? ¿Se ofrecen puntos varios? Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Saludar a los colegas y todos los presentes, los invitados. Me gustaría poder solicitar, por su intermedio, presidente, la posibilidad de poder colocar en tabla, en algún momento, quizás lo más pronto, un proyecto de ley que ingresamos el año pasado, firmado por varios parlamentarios de forma bien transversal, que tiene que ver con las prácticas profesionales. Hasta hoy día existe una suerte de abuso de los estudiantes que tienen que hacer sus prácticas profesionales en distintos centros de prácticas, y la verdad es que eso ha repercutido en que hemos tenido estudiantes que han terminado quitándose la vida y otras situaciones bien complejas que a lo mejor no han terminado, gracias a Dios, en eso, pero sí en un problema también de salud mental, y me parece que igual es importante poder abordarlo desde este Congreso, y por eso me gustaría solicitar que el proyecto que modifica el Código del Trabajo para regular los derechos de alumnos o egresados en práctica profesional o pasantías o también internados electivos, que es el boletín número 17.066/013, se pueda colocar en tabla, porque, como bien lo señalaba, tiene como objetivo fortalecer la protección de los derechos fundamentales, en este caso del alumno o del egresado de alguna institución de educación superior o de enseñanza media que tiene técnico profesional, que se encuentra realizando justamente su práctica profesional o pasantía o también internado en distintos centros para proteger, como decía, sus derechos fundamentales, y me parece que es importante que se pueda abordar idealmente lo más pronto posible. Muchas gracias, presidente. Perfecto, muchas gracias, diputada Concha. Nos está sugiriendo, por tanto, que podamos colocar en tabla el boletín 17.066-013, ¿cierto? Ya lo vamos a tener en consideración, diputada, muchas gracias. Creo que es un problema que es muy atendible, que es legítimo, y que además hay muchos proyectos de resolución que se han presentado acá en el Congreso y que se han aprobado para atender los derechos de los estudiantes en práctica. Muchas gracias, diputada. Diputado, adelante. Gracias, presidente. Un tema de carácter local. Quería contarle que 82 guardias del hospital de Copiapó han tenido problemas con su remuneración en los últimos 3 meses. En febrero, marzo y abril han recibido su sueldo de forma parcelada, de forma irregular, y en algunos casos no lo han recibido, ¿no? La de marzo recién la dejaron de pagar en el mes de mayo. La de abril se realizó un abono de 150.000 pesos, y para qué hablar de los meses continuos. Hasta el momento los trabajadores han seguido cumpliendo sus funciones regulares.
resguardando, por cierto, el trabajo y la labor que cumplen los trabajadores de salud en el caso del hospital más grande de la región de Atacama. Sin embargo, no se le ha dado ninguna respuesta satisfactoria. Desde la empresa Ícaro, la empresa que los contrata, culpan al hospital y desde el hospital culpan a la empresa Ícaro, mientras los guardias siguen sin respuesta alguna desde hace meses. Entonces yo entiendo que esta problemática fue abordada por las autoridades de la Dirección del Trabajo a nivel regional, pero quería, aprovechando también que está nuestro director nacional, señor presidente, solicitar un oficio para que esta situación también sea abordada por la Dirección del Trabajo a nivel nacional, dado que esta problemática remuneracional nunca antes la habían sufrido y son, por cierto, trabajadores y trabajadoras que no tienen una remuneración muy alta, pero que cumplen una labor tremendamente importante en el recinto hospitalario más importante de la región de Atacama. Muchas gracias, diputado Santana. ¿Sobre el punto? ¿Le parece oficiar sobre esta situación a la Dirección del Trabajo entonces? ¿Hay acuerdo? Por supuesto. Con el apoyo de diputado Ulloa. Diputado Ulloa, y luego tengo la palabra yo. Gracias, presidente. No, he sido mandatado por nuestro amigo, el honorable diputado Palma, para nuevamente solicitarle el proyecto de ley, avanzar en el proyecto de ley sobre la detección del cáncer gástrico y cómo prevenirla. Es un proyecto bastante atendible, lo explicó la semana pasada, presidente, colega, atendido además al hecho de que salió en la noticia la semana recién pasada que en Chile una bióloga destacada de la 8ª región habría descubierto un probiótico que justamente permite su detección o por lo menos su curación o su eliminación. Causa el 70% del cáncer gástrico con la detección por lo menos de esta bacteria, ¿cierto? Que todos la conocemos. Y el proyecto que lo subyace detrás de esta iniciativa es tener un permiso laboral que permita detectar en forma temprana esta bacteria que finalmente causa el 70% de los cánceres gástricos en Chile. Me parece que es una muy buena iniciativa y vuelvo a solicitar y reiterar esta petición, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Ulloa. También lo vamos a considerar para establecer las prioridades de esta comisión. ¿Algún otro punto varios? Yo quisiera plantear un punto varios. Creo que es transversal la preocupación sobre la aplicación de la ley Karin. Hay mucho que queda fuera desde el punto de vista de denuncias que cuesta que se tramiten. Hay una larga fila de espera. No hay funcionarios suficientes. Me he juntado con los gremios dentro de la Dirección del Trabajo y también sindicatos que hacen las denuncias y que finalmente no hay respuesta. Yo quisiera proponer, aprovechando que contamos con la presencia del director del trabajo, si es posible que podamos desde esta comisión liderar una mesa de trabajo junto a empresas privadas, junto a sindicatos, junto al gobierno también y esta comisión, representantes, digamos, de todos los colores de esta comisión, que podamos proponer también mejora a la ley. Yo creo que sería interesante hacer algún tipo de evaluación, escuchar también a quienes son los que aplican la ley Karin, que van con la lista de todos los checks que tienen que realizar en el puesto de trabajo, que son pocos funcionarios, que no tienen, por ejemplo, ningún tipo de mecanismo de admisibilidad y por tanto todas se deben atender y a todas hay que ir de alguna u otra manera. Y eso genera que muchas que terminan no calificando como ley Karin, digamos, se ocupa el tiempo para justamente en perjuicio de aquellas que sí califican. No somos nosotros los que lo calificamos, sino que es un organismo técnico como la Dirección del Trabajo y como sus funcionarios que muchos llevan trabajando 20, 30 años. Yo quisiera que le propongamos eso al gobierno, que incluso mediante un oficio de esta comisión estemos a disposición de hacer un trabajo que concluya ciertas mejoras para que se cumplan los principios también por los cuales la ley Karin se creó, que son principios muy nobles y muy por lo demás atendibles transversalmente en este Congreso. ¿Existe esa transversalidad Ya, abrí un tema, pero es un punto varios para que seamos muy breves. Perfecto. Diputado Sandón, diputado Hirsch, diputado Santana. Me parece, bueno, primero de todo saludarlos a todos, me parece que es bien atingente. De hecho, yo en lo personal, con un grupo de personas hemos ido trabajando un proyecto de ley para
posibles cambios, pero me gustaría que fuera como abierto el tema, como general, no nosotros como restringir a la dirección del trabajo, sino que después de una conversación con ellos, donde ellos nos hagan un análisis, nosotros ahí poder ir detectando, pero no seamos nosotros los que partamos diciéndole, mira, porque nos interesa que se aplique esto en cierta forma, porque hoy día efectivamente está teniendo muchísimos problemas y hay muchas cosas que son errores nuestros también. Perfecto, muchas gracias, diputada Osandón, sobre la apertura, digamos, de este espacio de trabajo. Diputado Hirsch, diputado Santana. Gracias, presidente. Me parece muy buena su propuesta. Quiero informarle, además, para complementar, que el día de hoy hemos presentado un proyecto de ley junto a la diputada Ana María Gasmuri para incorporar a los trabajadores del sector público en ley Karin y una serie de otros aspectos que creemos que pueden venir a mejorar adecuadamente la ley. Es un proyecto que probablemente ingrese mañana, o vamos a ver, digamos, una vez que la Secretaría lo vea, pero creo que puede ser complementario, digamos, puede contribuir también en la dirección de lo que usted está proponiendo. Perfecto, diputado Hirsch, es parte también del diagnóstico que creo que es compartido por muchos parlamentarios. Bienvenido a ese proyecto de ley. Diputado Santana y diputado presidente, Giordano. muy breve, solo en respaldar el planteamiento que usted ha hecho, solo quería que por un tema de pertinencia evaluáramos bien los tiempos de esto, ¿no? Y lo digo porque yo entiendo que el gobierno iba a contratar una cantidad importante, no menor, de fiscalizadores a nivel nacional. Entonces a mí me parece razonable que el momento para evaluar la implementación de la ley sea cuando ésta cuente con todas las herramientas humanas también para su implementación, ¿no? Y yo creo que sin ese aspecto, digamos, y sin un plazo razonable, difícilmente pudiésemos evaluar la ejecución de la ley en la práctica. Así que me sumo, digamos, a la solicitud que usted ha hecho, pero creo que pudiese ser esta evaluación o esta jornada, no sé de qué forma se va a traducir, en un tiempo más. Perfecto. Gracias, diputado Santana. Diputado Giordano. Sí, presidente, no, yo simplemente saludar además que esto pueda abrirse de la manera que usted lo plantea, porque efectivamente, y corroborado por las palabras de la diputada Osandón por su intermedio, probablemente varios de nosotros nos encontrábamos trabajando con distintos actores del mundo del trabajo, con el que además veníamos haciendo probablemente este mismo diagnóstico y enhorabuena, además tenemos hoy día al director del trabajo acá, porque efectivamente también ha sido una de las conversaciones a propósito de detectar nuestras propias falencias. Que la implementación de esta ley, muy bien intencionada, por cierto, no ha contado con los recursos necesarios. Yo incluso, a propósito de lo que mencionaba el diputado Santana, creo que es importante abrir esa conversación si efectivamente las contrataciones que vienen en términos de fiscalizadores van a hacer frente a una necesidad a un aumento de la carga de trabajo en el área de fiscalización tan importante como la que gatilló esta ley. Lo que nos devela, entre otras cosas, además, que efectivamente había un problema que resolver en términos de la violencia estructural o el maltrato en los lugares de trabajo, para lo cual no tenían herramientas la y los trabajadores. Así que, presidente, yo también me pongo a disposición. Tengo un trabajo desarrollado con diversas organizaciones de muchos rubros, del sector privado principalmente, que creo que tienen mucho que aportar para la conversación que usted quiere abrir y enhorabuena poder ponernos a disposición de cerrar en este ciclo legislativo, además, el perfeccionamiento de la ley Karin. Gracias, presidente. Perfecto, diputado. Entonces vamos a considerar todo ese trabajo prelegislativo en este caso. Diputado Cuello. Sí, gracias, presidente. Sí, yo también quiero saludar su iniciativa y apoyarla también, por supuesto. Me parece pertinente. Quiero sumar dos elementos. Primero, creo que lo que plantea el diputado Santana por su intermedio me parece que es correcto, en el sentido que también hay que hacer una evaluación con los elementos materiales que se han añadido, porque esto depende mucho de las capacidades humanas y materiales, ya porque aquí hubo una explosión de denuncias que tiene que ver con que había una realidad de maltrato, de mal ambiente laboral que está oculta o naturalizada, lo que es peor. Entonces eso explica en parte el gran número de denuncias. Entonces creo que es importante también tener en cuenta esos tiempos para el fondo hacer la evaluación con las herramientas disponibles. Y lo segundo es que yo entiendo, y ahí tal vez el secretario nos puede ayudar, que acá en el Congreso hay un departamento de evaluación de la ley. Entonces tal vez puede ser un recurso útil que pueda contribuir o tal vez proveer insumos para este trabajo. Eso. Perfecto. Muchas gracias, diputado Cuello. Depende del funcionario Marco Sepúlveda, así es, el director del Departamento de Evaluación de la Ley. Bueno, entonces,
Sí, adelante, diputado. ¿Es punto varios o sobre este punto? No, otro punto. Ya, diferente. entonces déjeme cerrar este punto, diputado. Ya. Ya, vamos por tanto a pedirle al gobierno, al Ejecutivo, participar de una mesa con las características que aquí se han conversado. Vamos a enviarlo por oficio para justamente fortalecer el objetivo de la ley Karin. Ese es básicamente el argumento, fortalecerlo y también hacerlo mucho más eficiente en su espíritu. ¿Habría acuerdo, cierto? Perfecto, tenemos acuerdo. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Mire, presidente, quiero pedir si podemos enviar un oficio al ministro del Trabajo respecto a una reunión que tuvo él y su gabinete con la Asociación Nacional de Funcionarios del IPS, más conocida como ANADRIM. ¿Por qué razón? Porque ellos en una instancia formal hicieron una propuesta sobre sus requerimientos y demandas que tienen, específicamente la elaboración de un nuevo DFL de planta y una asignación de soporte a la seguridad social. Y me parece importante que el Ministerio nos pueda comentar a esta comisión técnica en qué van esas conversaciones y reuniones con esta importante institución, IPS o también Chile Atiende, a raíz que realizan un trabajo muy relevante en todo el país. A mí me toca conocerlo de muy de cerca porque fui Seremi del Trabajo en la región, tengo una buena impresión del Chile Atiende y me gustaría formalmente que el Ministerio me pueda comentar en qué van esas conversaciones. También tienen que reunirse con el ministro de Hacienda y que las autoridades de gobierno tengan la disposición de reunirse con el directorio nacional para escuchar sus demandas. Sabemos que es un proyecto a largo plazo, pero que tiene que comenzar a conversarse. Por eso me interesaría que esta comisión le podamos pedir cuenta al ministerio y que nos comenten qué van las conversaciones con la asociación del IPS, más aún cuando ahora también a través de la reforma de pensiones sabemos que ellos van a tener más trabajo y funciones que realizar en su trabajo diario. Eso, presidente. Perfecto, gracias. diputado. Si nadie se opone, oficiamos. Ya. Cerramos, por tanto, los puntos varios y pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar dos puntos en tabla. Primero, avanzar con el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo nocturno de mujeres embarazadas y personas que tengan bajo cuidado a menores de 2 años. Señalamos, quiero ser súper preciso en esto, señalamos que hoy íbamos a votar en general este proyecto escuchando a las partes, al menos en general. Eso lo habíamos solicitado en la reunión anterior, en nuestra sesión anterior, y hoy la idea es que escuchemos a don Joaquín Villarino, que es presidente del Consejo Minero, don Pablo Centeno, director nacional de la Dirección del Trabajo, doña María José Escudero, directora de Incidencia y Desarrollo Fundación Ronda, y señora Ana Cuneo de Momusep. No sé qué significa Momusep, pero me imagino que es una organización, ¿no? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos a partir por el director nacional del trabajo, don Pablo Centeno, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por asistir. Está invitado el ministro Bocardo, pero están en este momento tramitando lo que es el sueldo mínimo, así que se excusa y para estos efectos está el director acompañándonos. Así que vamos a partir con este primer punto en tabla. Perdón, me equivoqué yo, está fuera del país. Sí, pues está un poquito lejos, sí. Vamos a iniciar, por tanto, con este primer punto porque después tenemos un punto que es un proyecto de ley que vamos a iniciar su estudio y que vamos a solamente hacer un paneo general sobre este. Así que este va a ser fundamentalmente el punto central de nuestra comisión. Así que adelante, director, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los honorables y a las honorables diputadas de esta comisión. Transmitir desde ya las excusas, tal como se señalaba acá, del ministro Bocardo a propósito de una comisión de servicio al extranjero en un encuentro de ministros y ministras del trabajo del foro APEC, que además es una instancia muy relevante para nuestro país y una política de Estado también. Así que
por eso transmite sus excusas y efectivamente nuestro subsecretario del Trabajo está participando en la tramitación de otros proyectos de ley, entonces se me ha encargado la posibilidad de asistir a esta comisión en el marco de la citación. Respecto del proyecto de ley, primero referirnos a los fundamentos. Este es un gobierno en que efectivamente y en conjunto con esta institución colegisladora han promovido con mucha fuerza y con mucha convicción la incorporación de la perspectiva de género en distintas dimensiones de la regulación de las condiciones de trabajo. Transversalmente se han apoyado convenios como el 190, la ley Carin, la ley de 40 horas, que también trae un conjunto de normas de adaptabilidad laboral y, por cierto, la ley de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Por ende, desde el punto de vista de los objetivos del proyecto de ley, por cierto, que este gobierno ha empujado muy fuertemente los fundamentos que acá se señalan, más allá de las observaciones en particular que hay sobre el proyecto. Queremos dejarlo claro porque en definitiva hay una agenda muy robusta que, insisto, junto a este organismo colegislador se ha podido avanzar y que ha trasuntado en mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras en general y particularmente para las mujeres trabajadoras. Respecto del proyecto, hay que decir que, bueno, en primer lugar el artículo 202, que es el que se pretende modificar del Código del Trabajo, tiene como sujeto de protección, por decirlo desde la teoría del derecho, a la mujer trabajadora en un periodo determinado, que es el periodo de embarazo, para lo cual, cierto, establece la no realización de trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales para su salud, considerando, cierto, especialmente perjudicial, entre otros, aquel trabajo que se ejecuta en horario nocturno. La Dirección del Trabajo, ¿verdad?, ha dicho en distintos ordinarios, que son del año 96, el tiempo por el cual se ha de considerar como trabajo nocturno. Hay que decir que esa doctrina está actualizada, ¿verdad?, porque era una doctrina que aplicaba una interpretación por analogía, y como el artículo 18 del Código del Trabajo fue modificado, hoy día el rango, digamos, en que se extiende el periodo nocturno va desde las 21 hasta las 8 horas, digamos, no hasta las 22 y las 7, porque este mismo Congreso modificó el artículo 18 a propósito de la adecuación de las normas de trabajo infantil, trabajo adolescente protegido a los convenios internacionales. Ahora bien, respecto de la situación de las personas cuidadoras, hay que recordar, y eso es muy importante para esos aspectos, que recientemente se aprobó la ley 21.645, que, como ustedes saben, modificó, ¿cierto?, el Código del Trabajo, el título particular de la protección a la maternidad, paternidad y vida familiar, que estableció una serie de normas vinculadas, ¿cierto?, a la corresponsabilidad y también a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, estableciendo varios mecanismos a su respecto. El primero, en el artículo 67, inciso final, donde se establece la posibilidad de aquellos padres y madres, ¿cierto?, cuidadoras menores de 14 años, de solicitar vacaciones preferentes en los periodos que el Ministerio de Educación declare como tales. El artículo 76 bis, que estableció la posibilidad de alterar los turnos, ¿cierto?, en los periodos de vacaciones también, así declarados por el Ministerio de Educación para las mismas personas trabajadoras. El artículo 152 cuater o bis, que estableció el teletrabajo, ¿verdad?, como una posibilidad o trabajo a distancia para los padres y madres trabajadoras de niños y niñas menores de 14 años. Y el artículo 376, inciso final, que estableció la posibilidad de reducir en el periodo de vacaciones la jornada de trabajo siempre y cuando exista también un acuerdo de carácter sindical. Con esto queremos decir que, por tanto, hay una normativa, ¿cierto?, en el Código del Trabajo que permite efectivamente lograr también propósito o el propósito que se establece en el proyecto. En ese sentido, respecto del proyecto en específico, respecto de la incorporación de la frase de turnos nocturnos en la propuesta, tal como lo dije anteriormente, bueno, se debe entender actualizada ese rango de horas a propósito de la modificación del artículo 18. Sí nos parece que agregar el concepto de turno nocturno pudiera no alterar necesariamente el efecto jurídico de la norma, y en ese sentido habría que tratar de precisar más bien qué es lo que ha de entenderse en esos casos, porque pudiera generar una confusión interpretativa en ese sentido, ¿no? Hoy día se habla de trabajo nocturno, hay una definición legal de trabajo nocturno,
turnos nocturnos va a depender mucho también del sistema rotativo de turnos que tenga cada empresa. Hay muchos e infinitos turnos rotativos que muchas veces se establecen y por tanto, claro, ahí habría quizás una precisión o una aclaración que habría que estudiar muy bien para poder aplicar la regla. Finalmente, lo que se pretende también, entendemos nosotros, es crear normas que puedan ser aplicables. Después, sobre la prohibición de realizar trabajo nocturno para personas trabajadoras que tengan el cuidado de un niño o niña menor de 2 años, como lo decíamos anteriormente, compartimos como gobierno la legítima inquietud de establecer medidas que reconozcan la corresponsabilidad parental y favorezcan la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Por eso se impulsó, como lo decíamos anteriormente, la ley de conciliación. Sin embargo, en lo que respecta al proyecto, en este sentido, claro, se trataría, tal como lo establece el proyecto de ley, de una medida de carácter imperativo que no distinguiría, a nuestro entender, más allá de que el fundamento está puesto en las trabajadoras y trabajadores de la salud, no distingue las distintas realidades laborales. Esto es una norma general y que por tanto tendría efectos en la minería, ¿cierto? En sectores donde también hay utilización de jornadas excepcionales o ciclos por turno. Por tanto, eso a nuestro entender requiere considerar también aspectos relativos a la adaptabilidad de estas normas en los distintos sectores, para tener clara la delimitación que ha de entenderse en este caso por persona cuidadora también. En este aspecto también, nuestro entender, la ley de conciliación ya ofrece una respuesta normativa a esta problemática, no impone, ¿cierto?, una prohibición absoluta, da la posibilidad también de que se puedan establecer múltiples mecanismos durante distintos ciclos de la relación laboral en el periodo anual, y lo que a nosotros, a este gobierno le parece, digamos, que es una fórmula que permite ir armonizando diversas realidades laborales, por decirlo de alguna manera. En consecuencia, nosotros creemos, digamos, que es importante realizar detalladamente un estudio más acabado, buscar una solución más equilibrada desde el punto de vista de la propuesta y el impacto que tienen los distintos sectores económicos, porque, insisto, para este gobierno existe ya una normativa importante en la materia, que es la ley de conciliación, que fue, digamos, aprobada el año 2023, que permite efectivamente ir incorporando distintas normas de adaptabilidad. Hay otras normas también que ya lo permitían a propósito de situaciones excepcionales, ¿no? Por estados de excepción constitucional o estados de alerta sanitaria, que si bien son normas de excepción, también se permiten aplicar normas de corresponsabilidad y conciliación. Y por último, también hay que recordar que la ley de 40 horas estableció también la posibilidad de normas de adaptabilidad como la distribución mensual, ¿verdad?, de la jornada, que es una norma que también va en la dirección de permitir mayor corresponsabilidad cuando así se ha utilizado. Eso es, presidente, lo que pudiéramos decir como ejecutivo respecto de este proyecto. Perfecto, muchas gracias, director Pablo Centeno. Vamos a hacer las consultas al final. Vamos primero a escuchar a todos nuestros expositores y luego vamos a abrir un debate, o quieren hacerlo de alguna manera distinta. Bueno, ahí está la moción de hacerlo de forma distinta, así que vamos a coger la solicitud de la diputada Sandón y vamos a abrir la palabra. Disculpe, presidente. Vamos a hacer una ronda. Diputado Sandón, diputado Undurraga, son varios invitados, por tanto, no, sí, para... Perfecto, adelante. Gracias, presidente. Gracias, Juan Pablo Centeno. La semana pasada tuvimos la presentación de era unas de salud, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba la institución que estuvo, que fue supuestamente el origen de este proyecto, que en algún minuto saltó de la salud a todos, ¿ya? Y es me parece que en eso estamos como en concordancia con don Pablo Centeno, que cada rubro se tiene que ir viendo de forma diferente y además también incluso merece también una mirada desde el punto de vista, diría yo, pedagógico. Hablamos incluso de las políticas de apego y ese tipo de cosas, y yo planteé en ese minuto que para mí como madre prefería trabajar cuando mis niños estaban durmiendo que cuando estuvieran despiertos, pero bueno, hay todo tipo de... Pero el proyecto mismo, me parece, tengo la sensación, me gustaría si don Pablo Centeno fuera un poco más preciso, diría yo, porque lo dice muy educadamente, pero en el fondo que podríamos buscar otra forma, pareciera que no le gusta mucho este proyecto. Me gustaría un poquitito más preciso, porque efectivamente tiene muchas cosas, habla solo de personas trabajadoras, deja
a algunos fuera, no sé, una serie de cosas que ya las discutimos y no voy a, pero me gustaría que fuera un poquitito más preciso y si ellos van a presentar algún sustitutivo o van a dejar, dado que la normativa hoy día incluye todo esto y en general los casos se van viendo uno a uno, se resuelven al interior de las empresas. Me gustaría saber cuál sería el camino que ellos están dispuestos o quieren que lo votemos y que, como otras veces, seamos nosotros los que tengamos que tomar decisiones que son bastante complejas. Me pareció que en su discurso no estaba muy de acuerdo con este proyecto como en la forma como está planteado. Gracias, presidente. Gracias, diputada Osandón, diputado Undurraga y diputado Giordano. Gracias, presidente. Escuché, parece que de la misma forma que la diputada Osandón, que no vi muy convencido al Ejecutivo con el proyecto. Entonces, dos preguntas bien concretas. Respecto a la primera parte, el poner o en turnos nocturnos, pregunta el director por su intermedio, presidente, ¿es redundante respecto a lo que hoy día ya tenemos? Porque si es redundante y esto va a confundir, no tiene mucho sentido, y si esto ya está resuelto de distintas formas con dictámenes de la Dirección del Trabajo. Eso respecto al primer punto. Pero respecto al segundo punto, que tiene que ver con los con trabajadoras con niños menores de 2 años, ¿en qué sectores puede ser deseable que puedan trabajar de noche? Porque usted dice que hay que tener adaptabilidad a distintos sectores. Entonces, me gustaría saber, porque la primera lectura del proyecto es que parece razonable, ¿no? Sin embargo, el Ejecutivo dice elegantemente que no se ve muy convencido. La primera parte parece que sería redundante y la segunda porque hay que adaptarse. ¿En qué sectores eso podría ser deseable para entender un poco el punto del Ejecutivo? Gracias. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Giordano. Gracias, presidente. Yo quisiera consultarle al director, bueno, y a propósito también del debate que sostuvimos la semana pasada, donde efectivamente tuvimos la presentación de doña Selma Núñez, que vino, bueno, que ella es dirigente además de la FEMPRUS, pero venía en representación de una organización más grande que precisamente ha estado trabajando la implementación de medidas laborales y con perspectiva de género en el sector de salud. Y efectivamente, como hemos conversado en esta comisión, este es un proyecto y su básicamente su desarrollo y su justificación previa a la modificación en sí misma da cuenta de que se genera a propósito de la inquietud de funcionarias y funcionarios, trabajadores y trabajadoras de la salud. Yo le quería preguntar al director si a propósito de estas pequeñas críticas, que además este es un proyecto que se comienza a gestar previo que tuviésemos el debate más acabado de la ley de conciliación y que efectivamente hay algunas medidas que vienen a complementarlo, si cree que, por ejemplo, una solución que conversábamos en esta misma comisión respecto de acotarlo a determinados sectores, en concreto al sector de salud, que fue quien estuvo acá principalmente haciendo la exposición sobre las particulares necesidades que tienen el rubro, a propósito de no solo ser un trabajo que funciona con turnantes, sino ser un trabajo que funciona 24/7, que nunca se puede detener, y que además tiene una población marcadamente feminizada en términos laborales. O sea, no recuerdo la cifra, pero creo que era más del 65% de quienes se desempeñan en ese sector en particular, tanto en el sector público como en el privado, son mujeres. Si algunas de estas circunstancias que la Dirección del Trabajo ve requerirían un trabajo mucho más abundante en torno a generar medidas específicas para determinados rubros, se podrían resolver en términos de generar como punto de partida quizás una medida para el sector de salud, pero la consulta secundaria, que fue también lo que nosotros tuvimos a la vista a la hora de decidir no acotarlo a un determinado sector, que es parte también del debate, si aquello no podría generar una crítica de que existe una discriminación arbitraria respecto de otras trabajadoras en otros sectores que eventualmente también pudieran de alguna manera verse menoscabadas por un derecho al que no van a acceder en el eventual caso que esa fuera la fórmula de consenso. Que dicho sea de paso, como esa es la razón de origen, yo estoy muy disponible a que podamos perfeccionar el proyecto. Me interesa que este es un debate que se pueda dar con apertura de miras, que se atiendan los argumentos que han venido a expresar las organizaciones. Entiendo que hoy día tenemos otra organización que además, MUMUSEP, va también dar su visión del proyecto, pero que podamos dar este debate con la apertura de hacerlo andar, no entramparnos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Ya, si no hay más palabras. Cuello, creo que había pedido la palabra, ¿no? ¿Cuello pidió la palabra? No,
No pidió la palabra el diputado Cuello. No pidió la palabra, ¿cierto, diputado Cuello? No, ya. Ya. Director, por favor, adelante y luego vamos a pasar a nuestro próximo invitado. Más concreto. Orden, diputado, por favor. Bueno, director, por favor, presidente, adelante. Voy a tratar de ser lo más claro posible en el marco de la agenda de nuestro gobierno para este último año de gobierno, en el cual ustedes saben que las prioridades que le ha pedido el presidente a nuestro ministro están enfocadas precisamente en la implementación de la reforma previsional, en la esperamos pronta aprobación de un proyecto de ley de Salacuna que también se vincula con medidas como este, que tiene un impacto transversal, digamos, en todos los sectores de la economía y para todas las trabajadoras del país, y en donde además se ha puesto en el centro la preocupación por la generación y la calidad del empleo, a propósito también de la discusión sobre el debate de la formalidad o informalidad laboral. Lo que nosotros decimos, efectivamente, como este ha sido un proyecto en el que estamos adentrándonos, es que creemos que hay que hacer un estudio más acabado. Lo hemos dicho, digamos, esa es la opinión específica, y para eso el Ejecutivo está absolutamente disponible en torno a integrar, digamos, una dinámica de trabajo. Ustedes tienen más experiencia y saben muy bien cómo opera eso, para ver las posibilidades de construir una viabilidad, digamos, en torno a los distintos efectos más generales que tiene este proyecto, y en los cuales, a nuestro entender, choca con algunas normas que ya están vigentes. En ese sentido, claro, yo más que referirme a las preguntas particulares, si quieres puedo adentrarme algunas que, claro, son bastante particulares, porque yo no podría decir que hay sectores donde deseablemente queremos que las mujeres o los hombres que son cuidadores de niños o niñas menores de 12 años laboren en horario nocturno, pero efectivamente hay situaciones, estoy pensando por ejemplo en la minería, en donde hay padres y madres que tienen hijos de menores de 2 años que trabajan en jornadas excepcionales, muchas veces en turno nocturno, y que viajan del extremo sur de Chile al extremo norte de este país. Pues, eso es una realidad. Entonces, efectivamente, cuando nosotros nos referimos a que creemos que hay que analizar en mayor detalle, es que nos estamos refiriendo a esta situación en particular. Esa es la opinión del Ejecutivo en lo concreto. Tomamos completamente la disposición que tiene la Comisión a evaluar los distintos temáticas y efectos que tiene el proyecto. Y claro, y hay que evaluar todas las variantes, porque regular un sector y no otro pudiera generar algún tipo de discriminación. Podríamos también, como se ha hecho ya en muchas ocasiones, terminar incorporando normas particulares en una regulación que es de carácter general, como el Código del Trabajo, y así, bueno, una serie de otras situaciones que pudiera generar el efecto de este proyecto. Pero desde el punto de vista de la opinión del Ejecutivo, plena disposición a poder, digamos, trabajar aquellos aspectos en los cuales hay observaciones más específicas y que de alguna manera se puedan compatibilizar con la agenda que esta cartera y lo laboral, digamos, tiene el gobierno para el último año. Eso, presidente, es lo que yo pudiera decir. Muchas gracias, director. Muchas gracias. Ya, vamos a pasar, por tanto, a la próxima presentación del representante del presidente del Consejo Minero, don Carlos Urenda, que viene en reemplazo del presidente del Consejo Minero. Muy bienvenido. Tiene que apretar el botoncito de aquí abajo, el botón negro. Ya, muy bienvenido. Está a disposición esta comisión, así que usted tiene la palabra. Vamos directo al grano. Muy buenas tardes, honorables diputadas y diputados. Muchas gracias por la invitación. Para los que no nos conocen, el Consejo Minero es una asociación gremial que reúne a empresas mineras grandes. Nuestro objetivo es promover el desarrollo competitivo y sustentable de la actividad minera. Este proyecto, por supuesto que es de nuestro interés. Tenemos varias cosas que decir. Nosotros no venimos a criticar el proyecto, pero sí venimos a mostrar un sector que es muy distinto a la realidad para la cual se pensó este proyecto, y queremos con esto contribuir a ver cómo poder seguir en la discusión, reorientarlo, lo que ustedes decían finalmente. Y para eso quiero en 2 minutos contarles cómo trabaja la minería. La minería, en su gran generalidad, son procesos continuos durante 24 horas que implican sistemas de turno, porque obviamente nadie puede trabajar todas esas horas, ¿no es cierto? Entonces, y además de eso, es muy común
que ese trabajo se desarrolle en áreas fuera de las ciudades. Por lo tanto, los trabajadores, en la gran mayoría de los casos, alojan o pernoctan en campamentos, ¿no es cierto? Todo ese tema está regulado en lo que se llaman las jornadas excepcionales, donde, por ejemplo, la jornada 7x7, 7 días de trabajo, 7 días de descanso, de las mayoritarias, y para tener esas jornadas excepcionales en la minería, nosotros tenemos que tener la aprobación de los trabajadores y también de la dirección del trabajo. Por lo tanto, no es algo que decide la empresa minera sola. La minería tiene por lejos la mayor tasa de sindicalización del país, con un 84%. Tenemos la menor tasa de accidentabilidad. Nosotros tenemos una experiencia pionera en diálogo social. Nosotros tenemos una comisión sectorial minera al alero del Consejo Superior Laboral, tripartita. Nosotros estamos desarrollando una política nacional de seguridad y salud en el trabajo tripartitamente. Vamos a ser el primer país del mundo que tenga una política de este tipo. Hablemos también de remuneraciones. Las remuneraciones en la minería grande son buenas. Nosotros tenemos remuneraciones que son sobre o sea, es el doble del promedio del salario de los sectores económicos en general. Y hay una última cosa de la cual estamos muy orgullosos. Nosotros, en el año 2012, teníamos solo un 8% de mujeres trabajando con nosotros. ¿Y por qué estamos orgullosos? Porque 12 años después, o sea, el año 2024, subimos de 8% a 23%. Tenemos 24. A 23%. Somos el segundo país, después de Australia, de los países mineros importantes, digamos, que tenemos mayor incorporación de mujeres. Pero eso ha sido con mucho trabajo, con mucha inversión, con mucha conversación. Entonces, nosotros necesitamos más mujeres. No queremos decir que esto se hace por hacer caridad, ni mucho menos. Creemos que el aporte de la mujer a nuestro sector es muy importante por diversos factores. Y además, hay que considerar que las mujeres también quieren trabajar en minería. Yo estoy seguro que si a lo mejor la conversación hubiera sido también con mujeres que trabajan en la minería o que no trabajan y no tienen empleo pero quisieran trabajar, a lo mejor la evaluación del trabajo nocturno no sería tan negativa como se presenta. Ahora, yo entiendo que los proyectos tienen un rol de llamar la atención y yo creo que este proyecto en ese sentido ha cumplido el objetivo. Se detectó un problema en salud y se levantó la alarma y, claro, ahora efectivamente estamos todos discutiendo una solución para ese tema. El punto es que ojalá que al solucionar el punto concreto de la salud no provoquemos problemas en otros sectores como el minero. Entonces, entro a la parte principal y casi final, porque solo viene una conclusión después. Nosotros queremos ser bien claros en que para nosotros, como sector minero, el proyecto de ley nos va a producir muchas complicaciones y creemos que va a generarnos más costos que beneficios. ¿Por qué? Yo creo que la introducción un poquito larga que hice antes de cómo funcionamos sirve para poder explicar rápidamente por qué nos complican estas normas. Primero, independiente un poquito del sector, yo creo que, como se ha dicho aquí, esta es una solución que es como muy de uno u otro, blanco-negro, es una medida muy tajante tal vez para todos. Entonces creemos nosotros que hay gente, por ejemplo, que no tiene un problema de ese tipo, y hay mujeres o hombres que tienen una pareja que no trabaja nocturnamente y que puede quedarse con los niños, tienen un familiar, pueden solucionar el problema, o de frentón quieren trabajar en un trabajo nocturno. Entonces nosotros decimos, ¿por qué privarlos de ese derecho automáticamente, sin poder discutirlo, sin poder elegir, o impedirlos de trabajar en un sector que tiene muchísimos beneficios, digamos, y que eso es reconocido más o menos generalizadamente? Entonces, el punto es ese. Hay otras alternativas legales, como ha dicho el director, hay otras de buenas prácticas que las mineras aplican. Muchas empresas mineras nuestras, yo diría la mayoría, tienen experiencias internacionales que replican en Chile, tienen montones de beneficios
para compatibilizar la maternidad con el trabajo. Entonces, hay muchas otras soluciones que no son tan radicales y que pueden implementarse y que se están implementando sin provocar indirectamente una complicación en un sector que está funcionando bien. La segunda razón por la cual creemos que podría ser complicado una ley de este tipo en el sector minero es por lo que yo les decía. O sea, en el fondo, la minería es un trabajo continuo, nos guste o no. Entonces, es de la esencia de la minería trabajar continuadamente en sistemas de turno y muchas veces alojando en campamento. Entonces, si uno aplica la norma como está actualmente redactada, por supuesto que uno estaría privando a las mujeres de un beneficio de ese tipo. Creemos nosotros que la excepción que dice que si el sindicato aprueba la excepción, no creemos que es un atenuante, pero no creemos que sea la situación. Yo creo que aquí cada mujer tiene su situación particular, tiene o no tiene resueltos ciertos problemas. Entonces no creemos nosotros que el sindicato sea la persona a dar o no dar el pase. Y por último, hay una razón muy práctica en la minería, que se deduce de lo que yo dije. Dijimos que más del 80% trabaja, ¿no es cierto?, en sistemas de turno, en faenas alejadas de la ciudad. Por lo tanto, esas personas ya están alejadas de la ciudad durante sus turnos. Por lo tanto, si esa persona trabaja en el día o trabaja en la noche, el hecho de obligarla a trabajar solo en el día y no en la noche no va a tener un correlato directo beneficioso para sus hijos, porque sus hijos van a estar en la ciudad, no van a estar en la faena, que puede estar a 3.000 metros de altura. Por lo tanto, tampoco tendría una importancia práctica esa norma en el sector minero. Eso son nuestras reflexiones. Como decía, nosotros queremos aportar, dar una visión distinta de los fundamentos. En el sector minero operamos de una forma muy distinta y que a lo mejor aplicar estas normas así a rajatabla nos va a producir problemas que después vamos a tener que lamentar. Nosotros también estamos disponibles para compartir nuestra experiencia, para ver lo que se está haciendo, para ver cuáles otras medidas legales o voluntarias de las empresas pueden contribuir a alinear de mejor forma el cuidado de los hijos con el trabajo. Así que estamos muy agradecidos de haber tenido la oportunidad de poder dar nuestra opinión y hacer nuestra contribución. Estamos disponibles para preguntas aquí o posteriormente. Muchas gracias, honorables diputadas y diputados. Muchas gracias, don Carlos. Gracias por asistir a esta comisión, por su exposición y por aclararnos estos antecedentes también desde la perspectiva del Consejo Minero. Abrimos la palabra, diputado Ulloa. Ahora sí. Adelante, diputado Ulloa. Gracias, presidente. Saludar al invitado, pero yendo al fondo del tema, más allá de las disquisiciones sobre el mundo laboral, yo extraigo, ¿cierto?, que fundamentalmente la razón de la negativa del sector minero dice relación con la naturaleza de las funciones o la naturaleza de las faenas, ¿cierto? Porque lo que habla fundamentalmente es de que se trata de horas de faenas continuadas y que están en un campamento. Por tanto, yo deduzco que trabajos no continuados o fuera del campamento no hay dentro del sector minero que usted representa, obviamente, estamos hablando del sector específico, fuera del sector, o sea, si no fuera continuado, fuera de la faena en campamento, este defecto, que no todos hacen campamento, o no todos hacen, ¿cierto? Creo yo, a menos que todo se haga de esa manera. No, hay excepciones. Ya, por eso. Entonces, ese es un tema. ¿Por qué? Para precisar la razón por la cual usted nos señala que este proyecto perjudica, ¿cierto? Quiero ir más allá de la razón. Porque cuando usted señala, por ejemplo, que es una norma imperativa, ¿cierto?, que no respeta como la libertad de los trabajadores, que están sindicalizados, la tasa de alta sindicalización que tiene el sector minero, etcétera, ¿cierto? Pero usted comprenderá que los trabajadores en el ámbito de la relación laboral no tienen la misma autonomía que en otras áreas del derecho, ¿cierto? Y que por tanto la tutela es importante en ese aspecto, en la relación más desprotegida del ámbito laboral es justamente la del trabajador, ¿no? O sea, si no fuera por la ley, a lo mejor ustedes tienen
trabajando niños de menores de 14 años. Si no fuera por la ley, ustedes a lo mejor están pagando en ficha o en algo que no es dinero, ¿me entiendes? Entonces, no todo es libertad en el ámbito laboral. Sí. Ok. Entonces, partiendo de esa base, para que mantengamos un diálogo, por lo menos en qué comisión estábamos, ¿cierto? Con qué mirada tenemos, independiente de la transversalidad política que hay un mínimo común, ¿cierto? Que es el estándar de tutela o de protección del trabajador. Entonces, mi consulta es, fuera del ámbito del campamento, fuera del ámbito de la continuidad de la labor minera, ¿se acaba ese defecto que ustedes encuentran en la norma propuesta? Esa es mi consulta. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ulloa. ¿Alguien más? Diputado Giordano, adelante. Gracias, presidente. Tengo dos preguntas, creo, que van enmarcadas en algunas reflexiones. Lo primero es que, celebro mucho una parte de su presentación donde usted señala somos uno de los sectores productivos que mayor tasa de sindicalización tiene en nuestro país. Yo creo que eso es positivo desde la perspectiva también del proyecto de ley, porque efectivamente lo que propone es que sea a través de las organizaciones sindicales, que cada mujer individualmente, o cada hombre, porque estamos hablando de medidas de corresponsabilidad, y acá yo quisiera sacarlo porque es algo que puedo abiertamente señalar que tengo una discrepancia en su presentación, es que se refirió permanentemente a el cuidado y la crianza como si fuera solo un problema de las mujeres, que creo que es algo que precisamente nuestra legislación ha buscado ir dando pasos claros y sustantivos. La ley de conciliación precisamente de la vida familiar, personal y laboral es una muestra de aquello, donde se entiende la corresponsabilidad como algo que corresponde al trabajador y a la trabajadora, y uno se consulta ahí por qué entonces, teniendo esta alta tasa de sindicalización, alta tasa de diálogo social, porque ustedes tienen jornadas excepcionales en las que efectivamente tienen acuerdo con estas organizaciones, podría parecer como algo tan problemático poder también encontrar acuerdo, no solo en medidas como las que propone este proyecto de ley, sino adicionalmente, y ahí la segunda pregunta que le hago es, encontrar mecanismos y fórmulas que fomenten la corresponsabilidad al interior de la minería. Me gustaría saber cuáles son también las medidas que están tomando para la aplicación de la ley de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, a propósito, ¿no?, de entender la corresponsabilidad como algo que no estaba previamente en nuestra legislación, y sabemos que nuestra legislación muchas veces nos otorga los mínimos, pero en espacios donde existe consenso o por lo menos diálogo social permanente, uno esperaría que eso pudiese permitir otros caminos. Entonces, nuestro proyecto de ley efectivamente genera una irritación, abre un debate en torno a esta materia, y yo creo que usted ha puesto por su intermedio, presidente, una parte de la discusión muy relevante, sobre todo por las particularidades que tiene la minería. Me da la sensación de que más allá de las particularidades objetivas, no habría ninguna mujer que, si uno invitase, teniendo la posibilidad de alguna manera renunciar a este derecho por la vía de la organización sindical en un rubro tan altamente organizado, que pudiese oponerse a ello, ¿no? Efectivamente no hemos tenido tampoco organizaciones sindicales que se manifiesten en contra, ni trabajadoras. A lo mejor incluso la evaluación sería más todavía en el sentido de lo que propone el proyecto, no necesariamente, a propósito de lo que usted nos señala, sería distinta en la dirección que hoy día nos ha planteado usted como parte del gremio empleador, ¿no?, si se quiere. Entonces tengo esas dos preguntas, porque efectivamente quiero hacer mías también las palabras del diputado Ulloa cuando se señala, bueno, cada mujer tiene este asunto resuelto y tendrá que discutirlo individualmente con el empleador. Creo que es negar la esencia misma del derecho laboral y de la asimetría que existe en ella, que precisamente para eso están los sindicatos, y ahí solo le quiero hacer ver que me preocupa cuando los empleadores dicen no creemos que el sindicato sea la organización llamada a conversar estos temas con el empleador, porque precisamente se incurre en esta contradicción. Esas dos preguntas, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Giordano. Diputado Tomás Hirsch. Gracias, presidente. Sí, efectivamente uno valora cuando dice que hay un nivel de sindicalización importante y además que se ha aumentado en forma relevante la participación de las mujeres hasta llegar a un 23%. Nosotros al menos aspiramos a llegar a una situación de más igualdad todavía y creemos que hay que seguir avanzando, pero sin duda es valorable.
Hay dos preguntas o reflexiones que yo tengo y que me gustaría si nuestro invitado nos puede aclarar. Uno es, claramente uno entiende que si bien ven como un aporte el proyecto por la discusión, pero que no están en principio de acuerdo tal como está planteado, si tienen alguna medida, actualmente en la minería, si tienen algunas medidas especiales para mujeres con niños menores de 2 años, tal como están planteados acá el universo al que esto apunta. Es decir, ¿qué pasa hoy día cuando hay alguna, dentro de la minería, una mujer que tiene un hijo menor de 2 años y tiene alguna dificultad efectivamente en el cuidado de ese niño o alguna situación de ese tipo? Justamente porque decía, bueno, cero todo o nada, no sé si lo decías tú antes, pero me gustaría conocer si tienen algo o no, simplemente están en las normas generales que tiene cualquier trabajador y bueno, se las tendrá que arreglar, o hay alguna norma específica que tienen establecida dentro de algún reglamento, mecanismo, acuerdo dentro de lo que es el Consejo Minero. Es una primera pregunta, presidente. Y la segunda es, claro, nuestro invitado manifestaba una oposición, un desacuerdo con que el sindicato fuera el que decidiera. Y esta pregunta no es suponiendo que yo estoy de acuerdo con lo que voy a decir, pero si no estuviera esa rigidez, sino que si hubiera alguna flexibilidad en el cual es la mujer la que puede tomar la decisión. Es una pregunta que le iba a hacer también antes al director de trabajo. Es decir, si donde dice tampoco podrán desempeñarse, si se cambiara esto y dijera podrá optar por, quisiera saber si en ese caso ese cambio sí les parecería adecuado, es decir, si la mujer puede optar efectivamente entre seguir en la jornada nocturna, porque bueno, le acomoda, le parece bien, dar un campamento, tener los hijos, en fin, por lo que sea, da lo mismo, no hay por qué entrar en las razones, pero otra mujer quisiera tomar la opción contraria, si en primer lugar si existe algún mecanismo actual dentro de lo que es el mundo de la minería o en el mundo del trabajo en general, y en segundo lugar si ahí sí estarían de acuerdo con alguna fórmula de ese tipo. Esas son mis dos preguntas, presidente. Gracias, diputado Hirsch. Si no hay más preguntas, le doy la palabra para que presidente, atienda las intervenciones. Sí, no hay problema. Porque ya estas preguntas, así que se agradece el interés. Para ser franco, no solo por el tema de la continuidad es que creemos que el proyecto no es conveniente. Nosotros, por la primera razón que habíamos dicho, creemos que establecer por un problema que se detectó en un sector una norma para todos los otros sectores, sin excepción o con la excepción que vamos a discutir después del sindicato, creemos que es una medida que no es proporcional y que puede ser un poco absoluta. Creemos que hay que ver bien si el sector lo amerita o no lo amerita. Entonces, para mí sería mucho más fácil decir, oye, solo es por esto, pero la verdad es que hay un tema también en ese sentido. Por otra parte, me disculpo si hablé solo de mujeres, ¿ya? La verdad es que, al menos en nuestro caso, la gran mayoría de las personas que tienen a cargo a los niños menores son mujeres, entonces por una simplificación cometí ese error, pero la verdad es que entiendo perfectamente que este beneficio sería para personas, trabajadores de cualquier sexo. Así que, con respecto al sindicato, nosotros no estamos en ningún caso desvalidando los sindicatos. Los sindicatos en la minería no son muchos, sino que son muy fuertes. Créanme que realmente en la minería se negocia colectivamente. Lo que creemos nosotros es que no es el sindicato el llamado a darle o no darle el pase a una mujer individual. Si los sindicatos estimaran o hubieran estimado que este tema que estamos discutiendo hoy es de tanto valor, podrían haberlo pactado en las negociaciones colectivas, digamos, porque eso se puede hacer, digamos. Y la verdad es que no se ha hecho, seguramente porque a lo mejor encuentran que hay otras cosas que tienen más beneficios que esto, digamos, ¿no es cierto? Después, con respecto a cosas que se pueden hacer, bueno, el director ha nombrado muchísimas cosas nuevas que son legales, ¿no es cierto? Pero también por sobre la ley, las empresas mineras, yo les puedo hacer llegar la información detallada, pero las empresas mineras tienen varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que tienen y que merece una especial mención, si el turno general es 7x7, por ejemplo, 7 días de trabajo y 7 días de descanso, después de terminado, por supuesto, todos los permisos maternales del caso, establecer turnos más cortos,
con menos días de trabajo y más días de descanso, por ejemplo, ¿ya? Para que la mujer se vaya adaptando y también el niño se vaya adaptando. También alguna mayor flexibilidad para tener permisos, mayor flexibilidad para cambiar ciertas funciones dentro de un marco con algunas restricciones, por supuesto, no se puede cambiar. Entonces, hay varias turnos, permisos, subsidios, etcétera, que las distintas mineras tienen distintas cosas que están tratando, que vienen implementando en esa materia, y si hay interés yo me comprometo a hacer un barrido más completo para hacérselos llegar. Y por último, también quiero ser franco en el sentido de que si uno dijera, si no se deja al sindicato y si es la mujer la que quiere optar, no somos nadie para oponernos, pero simplemente queremos decir que por ser la minería un trabajo continuo que requiere necesariamente de trabajo nocturno, obviamente si se limita la parte nocturna, el campo de entrada para personas que tengan a cargo niños menores de 2 años se va achicando muchísimo, digamos. Entonces las posibilidades de ir aprovechando una persona los beneficios de trabajar en minería, la remuneración, la seguridad, etcétera, se va disminuyendo y se va limitando mucho la posibilidad que tienen las mujeres mineras de contribuir al desarrollo minero. Y eso es malo porque hemos visto que hemos hecho un tremendo esfuerzo en aumentar la tasa de participación y una restricción de este tipo claramente nos reversaría ese proceso. Eso, presidente, en síntesis es lo que puedo contestar. Perfecto. Muchas gracias, don Carlos Urenda. Agradecido de su exposición y queda la última persona que la tenemos ya en línea, que es Ana Caneo Campillay, efectivamente, del Movimiento de Mujeres del Servicio Público, que nos acompaña, que está conectada. Así que bienvenida, doña Ana Caneo. Usted es la última expositora para pasar a votar en general este proyecto de ley. Adelante, doña Ana Caneo. Buenas tardes a todos. Primero Buenas que tardes, la nada, escuchamos bien. agradecer esta invitación, agradecer especialmente a la Comisión Trabajo de la Cámara de Diputados, que han estado siempre abiertas a escuchar a las asociaciones de la sociedad civil, no solamente a sindicatos o a representantes de grandes empresas. Tal como me presentaron, yo soy Ana Caneo Campillay, representante del Movimiento de Mujeres del Sector Público, MOMUSEP, que es un movimiento que nació a raíz de que somos todas las personas que quedamos fuera de la ley de conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Pero hoy no vengo a hablar de eso. Hoy vengo a destacar y agradecer también al Ejecutivo que pongan en prioridad la sala cuna, pues constar por sala cuna y que esto sea universal es una forma más de conciliar, sobre todo para nosotras las mujeres. Si bien esto es para hombres y mujeres, por la corresponsabilidad, la mayoría de los cuidados en la primera infancia en los lactantes recae la responsabilidad en las mujeres. Dicho esto, me gustaría también destacar que este proyecto debiese ir de la mano del postnatal de 1 año, pues la tasa de ocupación de sala cuna en el primer año de vida es de alrededor de un 7%. Es decir, las personas, las familias están optando por otras formas de cuidado durante el primer año de vida. Y desde el punto de vista de salud podríamos decir que justo viene la alimentación complementaria, que hay más virus, que un lactante menor de 1 año que se enferma de un virus respiratorio durante su primer año de vida tiene más riesgo de quedar con secuelas que un niño mayor. Y con respecto al trabajo nocturno, me pone muy contenta que se ponga en discusión este tema. Yo soy enfermera de profesión, trabajé en turno más de 10 años y crié en turno a 3 hijos. Y le puedo decir que se altera una familia completa, la familia casi no duerme, un bebé que es lactante y que todavía toma pecho incluso después de los 6 meses, porque cuando un bebé inicia su alimentación complementaria no es que mágicamente se corte el pecho, toma varias veces en la noche, por lo menos 2 o 3 veces. Entonces este papá que se queda en casa o esta abuela, esta persona que pueda cuidar, tampoco tiene un buen dormir. Si decimos que la solución es la sala cuna,
yo destacaría el gasto que esto produce. Si bien en Chile tenemos alrededor de un adulto a cargo de 7 niños en promedio, y eso está por sobre lo que dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ¿cierto? Que recomienda 1 cada 10. Nosotros tenemos un adulto a cargo de cada 7 niños lactantes. Estamos por sobre la media y eso es destacable. Hay que preguntarse qué pasa cuando estos lugares que son de atención continua tienen forzosamente que dar el servicio de sala cuna nocturna. Entonces, los bebés que van de noche son muy pocos y se hace en el fondo menor uso del personal de turno, haciendo falta esas manos y esa cabeza en el día para poder colaborar y queda en desmedro de los niños de turno de día. Por lo tanto, es un gasto para la sociedad y es un gasto también para el Estado. Recordando también que este proyecto de el cese de turno para las personas que tienen niños menores de 2 años a cargo nace desde el sector salud. Me gustaría recordar que en el sector salud en Chile es más público que privado, llegando alrededor de un 80% de personas afiliadas a FONASA, y yo creo que ya va en aumento eso, versus un 20% de personas en ISAPRE. Las personas de FONASA se atienden en el sistema público de salud, y en salud somos alrededor de un 70% de mujeres quienes sostenemos los turnos. Por lo tanto, sería una medida que vendría a beneficiar a muchísimas familias, desde el punto de vista del apego y desde el punto de vista de los derechos del niño también. ¿Por qué no mirarlo? Un bebé de 2 años, de menos de 2 años, tiene derecho a formar sus primeros hábitos y no alterar su sueño y dormir todas las noches en su misma cama. Me pregunto yo, dentro de la vida laboral de una mujer que depende de la profesión o oficio que tenga, su vida laboral es entre 30 y 40 años. Tener este beneficio durante los primeros 2 años de su hijo, cuando hoy día la tasa de natalidad no llega a los 2 hijos por mujer, ¿cuánto afecta de todo ese tiempo? Si solamente estamos hablando de 2 años de toda su vida laboral. Con mucho respeto, me gustaría, si es que está presente todavía el señor Centeno, recordarle que la ley de conciliación, que él argumentó que era una medida que ya existía, existe solamente para el sector privado. Y cuando estamos hablando aquí de sala cuna y de esta nueva norma que existiría si se llega a algún acuerdo, sería universal. Por lo tanto, no se haría una discriminación arbitraria de los hijos de funcionarios públicos. Por lo tanto, la ley de conciliación no sería un buen argumento para decir que ya tenemos formas de conciliar. Y destacar que no solamente es el sector salud y el sector minería que funcionan 24/7, sino que hay que pensar en todos aquellos servicios que nosotros mismos hemos utilizado durante la noche, ya sea un soporte informático, bancario, en bencinera, qué sé yo, aparte de salud y de minería. Ya hablé entonces de los costos de sala cuna 24/7 y del déficit de personal que se produce durante el día, de lo malo que sería para un bebé durante su primera infancia, en sus primeros meses de vida, sus primeros 2 años, tener horarios cambiados y no tener una rutina de lactante normal, comer a la misma hora, dormir en su misma cama y dormir en el mismo horario, pues un turno nocturno no le permitiría a ese bebé mantener ese mismo turno si es que está en una sala, o sea, esos mismos horarios si está en sala cuna. También destacar, para quienes no son del área de salud, que el no dormir durante la noche de forma regular afecta la producción de leche materna. Y la leche materna ya sabemos que tiene múltiples beneficios en la salud de un niño, por lo tanto es una inversión para el país si es que estamos invirtiendo en salud en la primera infancia. Me gustaría también destacar la autonomía y libertad que da este proyecto a las familias y a las mamás para poder decidir, por ejemplo, renunciar a este derecho a quienes sí les acomode ser turno o quienes sí tengan los recursos para tercerizar los cuidados de ese bebé en otra persona u optar por que lo cuide el papá o turnarse, versus quienes sí quieren cesar de hacer turno durante los primeros 2 años de su hijo.
Y lo último que me gustaría destacar es que para criar se necesita criar en tribu. Eso ya se ha hablado bastante. Entonces, si igualáramos la sala cuna y la hiciéramos universal para todo el mundo y en el mismo horario, en una empresa, aquellas madres que tienen hijos de una misma edad se pueden juntar, pueden conversar de distintos temas, pueden intercambiar experiencias y también tips para compatibilizar la maternidad con el trabajo, versus aquellas madres que trabajan en turno que quedan apartadas de esta realidad. Son como un mini grupo aparte. También me gustaría destacar como último punto, o sea, tengo 2 puntos para destacar, lo que dijo la diputada Sandón respecto a la parte pedagógica. Yo antes de exponer aquí estuve investigando y no encontré ningún estudio. También pregunté a un par de expertos. No hay estudios, creo yo, o no los he encontrado sobre los técnicos y el cuidado en las salas cunas. Y me gustaría que, ya que se está discutiendo este proyecto, por su intermedio, presidente, se pudiera oficiar quizás a la biblioteca, que hiciera un estudio al respecto, porque hoy día existen los centros de formación técnica, los centros preprofesionales, los colegios técnicos, y no sabemos cómo es su malla curricular, cómo es su desempeño, qué opina de esto el Ministerio de Educación, cómo se iguala la cancha para todos los menores. Y con respecto al señor Urenda, solamente me gustaría decirle que quizás, solo quizás, los sindicatos no han negociado esta medida tan interesante, pues la tasa de participación, a pesar de haber subido, es muy bajita respecto del porcentaje total de trabajadores de la minería. Agradeciendo a todos, me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Ana Cuneo, por su exposición. Si no hay preguntas al respecto, diputado Giordano, adelante. Muchas gracias, doña Ana, por su exposición. Hay una parte de ella que es algo que habíamos esbozado, pero que me parece muy interesante que usted lo haya tocado en esta conversación con un dato relevante que evidentemente podríamos profundizar en términos, qué sé yo, científicos y biológicos, que tiene que ver con los impactos sobre la maternidad que podría tener el trabajo nocturno por el mero hecho de interrumpir los procesos biológicos que se dan naturalmente en la noche, y entre eso el proceso biológico dentro de la maternidad de lo que significa la producción de leche materna, ¿no? Eso me pareció una cosa muy interesante. Yo le iba a hacer una pregunta porque lo conversábamos con la diputada Sandón en la sesión anterior y ella decía, yo preferiría trabajar de noche para estar con mi bebé durante el día. Pero hay algo que esa conversación no contemplaba y que a la luz de sus palabras también lo reflexioné, y que es que efectivamente cuando se trabaja durante toda la noche, durante el día no se está particularmente presente para la crianza. O sea, efectivamente una persona que además trastoca su ritmo biológico y el círculo circadiano y todo aquello que está vinculado al sueño, efectivamente, además del cansancio propio, tiene otros desgastes fisiológicos que me imagino que dificultan, y se lo quería consultar, como usted dijo que había criado trabajando en turno, ¿cuál es el impacto que tuvo para cuando usted estaba de día, después de haber trabajado toda la noche, el poder hacerse cargo de sus bebés lactantes? Gracias, diputado Giordano. Doña Ana Cuneo tiene la palabra y cerramos la fase de exposición. Adelante, doña Ana. Solo corregir que Caneo es mi apellido. Bueno, desde el punto de vista de lo laboral, es cierto que muchas mujeres transamos a horas de sueño, horas de cuidado personal y de autocuidado por estar presentes en la vida de nuestros hijos. Eso en desmedro de nuestra salud física y nuestra salud mental. En lo personal, estoy afectada por ambas, tanto en mi salud física, tengo un trastorno del sueño que me persigue ya por más de 10 años. Esto ya es crónico y tomaré medicamentos al parecer por el resto de mi vida, por no haber dormido, porque simplemente era cada 3 días no dormir, no era que pudiera dormir siesta, y más de alguna vez teniendo 2 lactantes preescolares, yo tengo 3 hijos, 2 muy seguidas, las menores, más de algún momento me quedé dormida en el día y puse en riesgo a mis hijos.
jugaron con cosas que no debían, hicieron travesuras de niños y gracias a Dios, o a quien no sea creyente, gracias al destino, no pasaron a un accidente mayor. Pero el riesgo de estar un menor de 12 años en desatención, producto de que esa madre no durmió en la noche y en el día le entregan, cierto, de la sala cuna, la guagua bien despierta, ¿en qué momento esa mujer descansa o duerme? Hay estados en Estados Unidos, no recuerdo cuáles, pero en los que se obliga a la mujer que hace turno a permanecer dentro de la institución y se le paga un porcentaje, por lo menos 4 o 5 horas, porque con eso se garantiza que duerme en el espacio que tienen de descanso, antes de salir y recibir a su guagua, a su hijo, porque un niño no atendido es un niño en riesgo. Muchas gracias, doña Ana. Bueno, ya finalizamos, por tanto, la fase de exposiciones. A ver, yo quisiera proponer algo. Hay varias, digamos, argumentaciones, posiciones que son atendibles en este proyecto. Creo que es discutible, es debatible y debe ser parte de un trabajo que involucre a estas distintas visiones para tener un proyecto que sea sostenible, que flote, digamos, como se dice dentro de la sala, ¿ya? Yo soy partidario de someter a votación ahora, como se anunció en la sesión pasada y en la sesión actual, en general, y dar un plazo para que se pueda construir una indicación que atienda justamente las solicitudes, requerimientos, las miradas respecto del trabajo nocturno, de la corresponsabilidad, de la participación de las mujeres, de los distintos rubros de la economía, y comprometernos nosotros también en la eventualidad de que esto se apruebe, podamos desarrollar esta indicación con un espacio de trabajo que les demos un plazo, que nos presente la indicación y que la sometamos a votación en particular. Yo creo que esa es la manera en la cual podemos quizás integrar las distintas miradas respecto a este proyecto, y esa al menos en mi propuesta como presidente. Por eso lo someto a votación en general ahora. Era la semana pasada, pero dimos nuevamente una vuelta a este proyecto y quisiera que ese tiempo fuese posterior a la semana distrital que se viene, antes de la semana distrital subsiguiente. Creo que las posiciones están planteadas y aquí le quiero hacer una especial invitación a los diputados mocionantes, también al diputado mocionante Giordano, que pudiésemos avanzar, digamos, en esos tiempos, ¿no? Yo creo que hay espacio, creo que es un proyecto que es interesante también a propósito de la corresponsabilidad y, bueno, será también escrutinio propio de la democracia y de las mayorías en la sala. Esperar que esto avance, ¿ya? Eso dependerá también del trabajo que se haga de integrar las distintas miradas para generar una indicación que pueda flotar, digamos, en la mayoría parlamentaria. Así que solo si hay algún tipo de opinión respecto de esta metodología, no del fondo ya de la discusión, abro la palabra. Sin más, lo pongo en votación. ¿Hay alguna palabra que se quiera tomar respecto de esto, de la metodología? Perfecto. Entonces, señor secretario, lo sometemos a votación en general y vamos a luego dar los tiempos para la presentación de indicaciones. Adelante, señor secretario, en votación. Señora Sicardini. Señor Cuello. A favor. Señor González. Abstención. Señor Giordano. A favor. Señor Hirsch. A favor. Señora Muñoz. Señor Leal. Señora Sandón. Abstención. Señor Santana. Señor Sauerba. Señor Ulloa. Favor. Señor Undurraga. Abstención por las razones que ha dado el Ejecutivo. Señor Ibáñez. A favor. ¿Algún otro señor diputado no ha expresado su voto? Resultado de la votación, presidente. 5 votos a favor, 2 votos en contra y 3 abstenciones. Rechazado en general. Ya, perfecto. Se rechaza el proyecto.
Diputado informante, presidente, porque igual tengo que hacer el informe a la sala. ¿Alguien quisiera ser diputado informante? El diputado González está en la lista, así que... Corresponde a usted. Le corresponde a usted. Ya, perfecto. Ya. Sí. Sí. Sí, porque la sala en pasa el informe negativo. No se puede votar, si se rechaza. Ya. Por eso cumplió. Nos quedan 40 minutos y queda un punto en tabla que es justamente iniciar el estudio de un proyecto de ley. Perdón, director, don Carlos Urenda, que esté muy bien, muchas gracias por la asistencia. Que esté muy bien. Ya, queda por tanto el segundo proyecto, el segundo punto en tabla, que dice relación con iniciar el estudio de un proyecto de ley originado en moción de los señores y señoras diputadas María Candelaria, Natalia Castillo, Lorena Pizarro, el señor diputado Luis Cuello, Tomás Hirsch, Matías Ramírez, que modifica el Código del Trabajo para eliminar el límite de la indemnización por año de servicio correspondiente al boletín número 17.394-13, que es el límite de 11 años de la indemnización por años de servicio. Chao, director, que esté muy bien. Quiero ser súper franco en esto. Bueno, vamos a dar un minuto para que ordenemos la sala. Vamos a esperar un momento para que ordenemos la sala. Que le vaya muy bien, director. Nos vemos. Ya. Ahí quiero ser muy explícito en esto. Hay 5 proyectos de ley presentados sobre este punto. ¿Ya? 5 proyectos de ley para eliminar el tope de 11 años a la indemnización por año de servicio. El código del año 31 no tenía tope en los tiempos de don Carlos Ibáñez del Campo. El año 81 se incorporó un tope de 5 años en plena dictadura, como bien dice el diputado Sauerbaum. Asesino, dijo, pero eso... perdón, diputado. Me desconcentré. Y el año 90, con don Patricio Elwin, el tope subió de 5 a 11. Y desde el año 2012 hay 5 proyectos de ley presentados para eliminar el tope. Hay un proyecto de ley que dice relación con que sea heredable la indemnización por años de servicio en caso de que el trabajador muera y que se aprobó en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, el año 2017, que está en el Senado desde ese tiempo. Digo esto como antecedente de lo importante, porque además es transversal. O sea, si uno mira las firmas de los diputados mocionantes, son de todos lados. Entonces, a mí me pareció que dentro de los proyectos de ley que están pendientes en tabla, digamos, en esta sala, a propósito también de las intervenciones que en su momento levantó el diputado Hirsch, el diputado Giordano, me parece interesante que podamos someter en discusión y abrir un debate sobre esto, ¿ya? Yo lo que le he solicitado a la Secretaría es que para la próxima sesión nos presenten todos los proyectos de ley y podamos tener en consideración todos los proyectos de ley, y yo voy a comunicarle a todos los mocionantes para que vengan acá a defender su proyecto de ley. Vamos a dar un determinado plazo para que podamos invitar a gente de todos los sectores, de todas las miradas respecto de esto, y mi intención es avanzar y ponerlo en votación. Pero para eso necesitamos previamente espacio para debatirlo, ¿ya? Quisiera, porque mi intención es que esta comisión también sea ágil, avance rápido y eficiente, sin perjuicio de que los plazos que voy a establecer no son plazos, digamos, perentorios para ningún efecto. Si hay algún problema con algún parlamentario, siempre se puede
se puede revisar la invitación, que para este viernes a las 12 del día al menos hayan llegado todos los invitados e invitadas que ustedes quieran proponer. De partida yo ya pienso invitar naturalmente a la CUT. Me encantaría que estuviera la CPC también presente, el gobierno, ¿ya? Pero ahí dejo en libertad de acción a los parlamentarios para que hasta las 12 del día, las pymes, para que las 12 del día puedan enviar todas sus invitaciones. Si a alguien se le pasó, espero que no sea la regla que se le haya pasado, pero esa es mi intención. Dicho esto, quisiera abrir la palabra para que los diputados mocionantes de este proyecto de ley, particularmente la diputada María Candelaria y el diputado Tomás Hirsch, acá presente, hagan una breve reflexión sobre esto para iniciar ya la discusión de este proyecto de ley. Así que le doy la palabra a la diputada María Candelaria y luego al diputado Tomás Hirsch para iniciar esta conversación. Ya, una pregunta previa sobre la metodología y luego vamos al contenido. Vamos a abrir palabras sobre la metodología. Gracias. Diputado Hirsch, diputado Undurraga. Gracias, presidente. Sí, sobre la metodología, después de la diputada, yo quisiera intervenir sobre el proyecto mismo. Pero, adelante. Me parece interesante lo que usted ha mencionado de los 5 proyectos. Sin embargo, creo que es importante saber, dentro de lo que usted está pensando, presidente, cuál de los 5 proyectos es el que vamos a ver o el que va a ser el rector, o bien si la idea suya es pedir fusionar los 5 proyectos, porque para eso habría que ver si tienen exactamente la misma idea matriz, en fin, me parece que tienen algunas diferencias por lo que yo he visto. Entonces, sí creo importante, en función de los invitados que vamos a tener también, ponernos bien de acuerdo que es en torno a este proyecto que vamos a trabajar, votar, etcétera, teniendo a la vista los otros, por lo que le entendí. Esa es la pregunta concreta sobre la metodología. Perfecto. Diputado Undurraga. Presidente, yo agregaría a la metodología una solicitud a la Biblioteca Nacional a la Biblioteca del Congreso, a la Biblioteca del Congreso un informe respecto a cómo es la indemnización en otros países y cómo se vincula con la seguridad social, porque las dos cosas van de la mano, ¿no? Y que eso nos pueda servir de análisis para ello. Después, si es que queremos tener entiendo que para hacer la fusión de proyectos se requiere unanimidad en la sala, ¿no? Vamos a consultar el Porque si se requiere unanimidad, yo ni lo intentaría, porque no va a ser, no va a existir. Entonces, para no perder el tiempo en esa materia. Ahora, si es por votación, bueno, que resuelva la sala, pero esas son las dos cosas más desde el punto de vista de la metodología, más allá de yo tener un juicio respecto al contexto económico en que se presenta un proyecto como este. Ya, perfecto. Gracias, diputado Undurraga. Ya, respecto a la pregunta, ¿tenía una consulta sobre la metodología, diputada? No, solamente, presidente, vamos a exponer. Está apagado. Sí, vamos inmediatamente vamos el proyecto. Sí, inmediatamente vamos a abrir la palabra respecto al contenido. Diputado Leal. En la línea del diputado Undurraga, ya que se está pidiendo un informe a la biblioteca, si pudiera en ese informe venir legislación comparada, al menos en América del Sur, cuánto es lo que se paga en nuestros países de año de servicio, perdón, por el año de servicio. Perfecto. Y también en Estados Unidos también. Y en segundo lugar, también que la biblioteca si hay estudios técnicos, ¿qué significaría para el mercado laboral el impacto de una medida de este tipo? Si sería inocua o generaría desempleo, por ejemplo, o no. Perfecto. Si hay estudios, si los pueden acompañar al proyecto. Ya, perfecto. Gracias, diputado Leal. Ya. Antes que darle la palabra al secretario, este va a ser el proyecto de ley inicial que vamos a partir debatiendo. Justamente mi intención de enviar los distintos proyectos de ley para que los analice la Secretaría es para ver justamente el comparativo de ideas matrices. Ahora le quiero dar la palabra
al secretario para que aclare respecto de la unanimidad respecto de la fusión o no, procedimentalmente en función del reglamento. Adelante, secretario. Presidente, solamente dos cosas. Una, no se necesita unanimidad, señor Undurraga, en la sala para refundir los proyectos. Basta la mayoría. Y lo segundo, presidente, es que hay un proyecto que tiene un estado de avance distinto a los demás, y en el cual hay un informe de la OIT con derecho comparado. Y eso nos podría servir bastante para el estudio de este proyecto. En ese trámite legislativo de ese proyecto de ley, cuyos autores son los señores Tocapel Jiménez, Raúl Leiva, Emiliano Ullado, Luis Rocaful, Gastón Saavedra, Raúl Saldívar, Juan Santana y Alejandra Sepúlveda, se invitó a una serie de personas. ¿Ya? Tal vez habría para la misma idea matriz, la eliminación del tope de los 11 años. Ya, perfecto. Muchas gracias, señor secretario. Ya, entonces llegamos a acuerdo en que vamos a solicitar a la ABCN que nos dé un informe de legislación comparada incorporando los países de América para ver cómo esta normativa opera. También sobre si existen estudios técnicos de impacto de esta política pública y cómo esto se vincula a la seguridad social. Ya, vamos a solicitar, por tanto, a la ABCN, necesitamos acuerdo para eso, ¿no? ¿No? Ya, ¿hay acuerdo? Sí. Ya, se solicita a la ABCN, por tanto, esto. Solicitamos también, señor secretario, si nos pueden enviar el informe de la OIT al chat de los distintos parlamentarios, que creo que eso es un insumo importante. Y los otros proyectos también que también se puedan enviar. Ya, vamos a iniciar, por tanto, la exposición sobre el contenido, sobre el fondo de este proyecto de ley, y le vamos a dar la palabra a la diputada Acevedo, María Candelaria, para que nos pueda exponer, y luego le vamos a dar la palabra al diputado Hirsch. Buenas tardes a todos y a todas, presidente. Bueno, la presentación de este proyecto viene a establecer la supresión del tope al cálculo de años de servicio para su respectiva indemnización. Para ello debemos modificar el Código del Trabajo en sus diversos artículos, que tiene que ver como en la primera parte, el artículo 40 bis D, inciso segundo del artículo 163, literal B del inciso final del artículo 163. La siguiente. Ya sabemos que la indemnización se define como la suma de dinero que debe entregar el empleador al trabajador cuando pone término al contrato de trabajo, invocando algunas de las causales que dan a este derecho al trabajador o cuando se ha estipulado esta indemnización en el contrato de trabajo. Tiene en la 3. Es una institución de protección de la estabilidad laboral, a diferencia de lo que ha planteado el sector de la doctrina que defiende el régimen actual, a partir de su consideración como una prestación de seguridad social. La 3. Tiene antecedentes muy antiguos la indemnización en la legislación chilena, la ley número 376 del 14 de septiembre de 1896, en la que se establecía que los empleados públicos separados por causa de los sucesos políticos de 1891 y que no tuvieran derecho a jubilar. La ley número 2711 de septiembre del 2012, que tuvo por finalidad el regular la situación de los trabajadores que quedaban separados de sus funciones tras ser derogada la ley que creaba la Caja de Créditos Salitreros. La ley 2763 del 28 de enero del 1913, que surge a modo de protección de los trabajadores que habían sido separados de sus funciones tras la reorganización de la Dirección General de Obras Públicas. Con el Código del Trabajo de nuestro país, en 1931 se estableció la indemnización por año de servicio a partir de su artículo 169, llámase indemnización por año de servicio, la que el empleador debe pagar al empleado por servicios continuos y con relación al tope o no de la misma. Fue enfático en señalar en el inciso primero de su artículo 171 la indemnización por año de servicio equivalente a un sueldo mensual por cada año completo de servicio, considerando el sueldo hasta un máximo de, en esos tiempos, de 1.000 pesos. El tiempo se computará desde el día en que el empleado entra al servicio hasta el día que cese en su servicio.
Esta idea, se mantuvo en un dictamen número 8717 del entonces existente el Servicio Seguro Social de 1959. Sin embargo, es con el golpe de Estado en 1973, la dictadura civil-militar y la imposición de la Constitución del 80 que se produce una serie de reformas estructurales, entre esas una materia laboral, propiciando el debilitamiento del Estado social a partir de la imposición del modelo neoliberal. Así, en junio de 1978 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Ley número 2 que estableció en su artículo 16 un límite máximo de 150 días de remuneración para la indemnización. Lo anterior se consagra con la Ley 18.018 que rompe con el tiempo de servicio que se considera para calcular el monto de la indemnización, un límite máximo de 150 días de remuneración. Y se ratifica esta postura neoliberal con el actual Código del Trabajo, estableciendo en su artículo 40 bis D los 11 años como el tope para el cálculo de los años de servicio para la indemnización. Esto va en contra de una serie de tratados y convenios que el Estado de Chile ha hecho, los tratados internacionales, como son el convenio número 158 sobre la terminación de la relación de trabajo adoptada por la OIT en junio de 1982, también la recomendación número 166 sobre la terminación de la relación de trabajo adoptada por la ITT también en junio de 1982. En ambos casos se señala que la indemnización se fijará en función, entre otras cosas, del tiempo de servicio y el monto del salario. Es decir, eso toma en cuenta todo el tiempo que estuvo trabajando esa persona en un empleo determinado. También en los tratados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como es el Protocolo de San Salvador, obligatorio para nuestro país desde octubre del 2022, se deduce en su artículo 7º que en caso de despido injustificado el trabajador tendrá derecho a una indemnización tomando en cuenta, entre otras cosas, el tiempo de servicio prestado en el empleo. A nivel chileno, por mandato establecido en el numeral 16 del artículo 19 constitucional, se establece que es obligación del Estado asegurar a todas las personas la libertad de trabajo y su protección, lo que comprende el derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Esto es coherente con el inciso segundo del artículo 5 constitucional, que señala como deber del Estado el respetar, promover tales derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, entre ellos el derecho al trabajo garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran hasta el día de hoy vigentes. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional señalando el deber de respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Se refiere a un imperativo que pesa sobre los órganos del Estado de hacer cumplir las normas que los contiene cuando éstas son suficientemente autónomas para ejecutarse sin necesidad de una regulación adicional. El deber de promover tales derechos se refiere a la necesidad de remover los obstáculos que dificulten su libre ejercicio. En conclusión, la supresión del tope al cálculo de años de servicio para su respectiva indemnización produciría los siguientes efectos beneficiosos para el país. Devolvería a la indemnización por año de servicio su naturaleza jurídica de ser una institución de protección de la estabilidad laboral. Obligaría a incentivar una mayor estabilidad en el empleo, en especial para los trabajadores con mayor antigüedad en la empresa, asegurando una mejor protección económica durante el periodo de cesantía. Permitiría una mayor protección a quienes se encuentran recién desempleados, asegurándoles una indemnización justa, acorde a los años de servicio
efectivamente trabajado que le permita solventar su situación económica durante el periodo de cesantía y protegería a la familia de no quedar en la indefensión, especialmente en contextos de crisis económica mundial y de aumento de bienes y servicios potenciando por condiciones internas e internacionales. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada María Candelaria. Diputado Tomás Hirsch. Gracias, presidente. Voy a tratar de complementar lo que ha dicho la diputada María Candelaria. En algunos elementos probablemente me repita, pero vamos a tratar de hacerlo brevemente considerando el tiempo que queda. Efectivamente, el proyecto de ley tiene un artículo único. Desde ese punto de vista, su estructuración es muy simple. Es un artículo único que modifica el Código del Trabajo y lo que hace es que suprime la referencia que hay, que son 3, en relación al tope de los 11 años de indemnización. Y las referencias están ahí especificadas. Tal como se ha dicho acá, hay una evolución histórica, usted ya lo mencionaba antes, presidente, en el cual en Chile teníamos una indemnización sin tope para todos los trabajadores, ¿no es cierto? Es decir, no estaba limitada. Eso rige desde comienzos del siglo XX, hay ya legislación al respecto, y hasta antes del año 78 eso se mantuvo de esa manera. En el año 78, es decir, efectivamente en el periodo de la dictadura, se modifica la ley que habla de la terminación del contrato de trabajo y se impone el primer tope. Este primer tope es el que se conoció dentro de lo que se llamaba el plan laboral. Dentro del plan laboral, ¿no es cierto?, estaba esta normativa que introdujo muchas modificaciones muy profundas en general al Código del Trabajo, y ahí se incluye este tope de 5 años. ¿Por qué es importante decir esto? Porque históricamente en Chile no había este tope, es decir, derecha, izquierda, todos los sectores políticos habían llegado a un consenso nacional respecto de que la indemnización de un trabajador debería ser por todos los años que había prestado sus servicios a distintas empresas. Y eso fue así hasta esta modificación. Se dieron, por supuesto, muchos argumentos al respecto de por qué limitarlo, pero la práctica demostró que esos argumentos no habían sido, no cumplían, digamos, con la rigurosidad que se esperaba. Lo mismo pasó luego cuando se modifica el tope anual de 11 años. Eso es el retorno a la democracia. En ese momento nuevamente se dan una serie de argumentos de que esto iba a significar un aumento del desempleo, la cesantía, iba a ser una tragedia desde todo punto de vista, y sin embargo no sucedió. Se aumenta de 5 a 11 años, es un cambio importante, significativo, y los argumentos que se dieron en ese momento para pasar a los 11 años fueron la búsqueda de un mayor equilibrio. Ahí se reconoció nuevamente, transversalmente, que el tope de 5 años era insuficiente y no compensaba adecuadamente la pérdida del empleo, especialmente para trabajadores que tenían una trayectoria más larga. Y hubo acuerdo al respecto. En segundo lugar, que con los 11 años mejoraba la protección del trabajador, es decir, se logra un avance respecto al régimen anterior, pero se mantuvo la lógica del tope, es decir, esa lógica siguió imperando. Y claro, se buscó un punto medio de acuerdo y eso significó que se mantuvo este tope de los 11 años. ¿Cuáles son brevemente algunos argumentos que me parecen relevantes para eliminar el tope y que ojalá en la comisión se pudieran considerar y estudiar cada uno de estos argumentos, incluyendo la música de fondo? Gracias, diputado. A continuación vamos a ver los argumentos, así que les pido. En primer lugar, hay un principio que es fundamental e importante en el mundo del trabajo, que es el principio de justicia y de equidad. Si se revisa bien, y me parece que está el pilar central, no hay ninguna razón ética ni jurídica para que un trabajador con 20 o 30 años de servicio reciba la misma indemnización máxima que uno que trabajó 11 años. No hay ninguna razón jurídica, no hay ninguna razón ética tampoco para decir, mire, usted que trabajó 30 años, la indemnización que va a recibir es exactamente igual de aquel otro trabajador o trabajadora que trabajó 11 años.
Desde ese punto de vista, por tanto, consideramos que se debe compensar la totalidad del tiempo dedicado a las labores que ha tenido este trabajador. Ese es un primer punto. El segundo punto, el reconocimiento integral a la trayectoria y a la lealtad que ha tenido el trabajador con el mundo del trabajo. Nosotros creemos que eliminar el tope valora la experiencia, el conocimiento acumulado que puede tener un trabajador y también la fidelidad del trabajador hacia la o las empresas durante toda su vida laboral. Creemos que es un punto a destacar. Tercer punto, la mayor protección en etapas vulnerables. Quien ha trabajado 20 o 30 años, evidentemente por definición es una persona de más edad, por lo tanto también está en una situación de mayor vulnerabilidad. La pérdida del empleo, en ese caso, significa un golpe mucho más duro que para una persona más joven. Eso es evidente y está demostrado que es así. Las posibilidades de reinserción son también menores. Por lo tanto, es del todo justo y correcto que esa persona tenga una indemnización equivalente a los años de trabajo, porque el riesgo en el que queda, la situación de precariedad en que queda, también es mayor que una persona de 25, 30 o 35 años de edad. En cuarto lugar, esta indemnización puede generar un desincentivo, a diferencia de lo que se cree, a prácticas discriminatorias o injustas. El contar con una indemnización por el total de años de servicio podría desincentivar el despido de trabajadores más antiguos. Puede desincentivarlo a menudo que tienen salarios más altos, con el único fin de reducir costos, sabiendo que la indemnización será limitada por el tope actual. Las empresas podrían valorar mejor la retención de personal del personal más experimentado si es que el costo de desvinculación refleja realmente el trabajo que esta persona ha realizado en la empresa. En quinto lugar, hay un avance en la progresividad de los derechos laborales. La tendencia debe ser hacia la ampliación y la mejora de los derechos de los trabajadores. Nosotros creemos que a más años aportados por un trabajador a la empresa o a las empresas, mayor debe ser también los derechos que va adquiriendo, y en este caso eso se refleja en una indemnización mayor equivalente a todos los años que ha trabajado. Esto ayudaría a superar por lo demás limitaciones impuestas por los contextos históricos diferentes y menos favorables al trabajo. En sexto lugar, nosotros creemos, y para terminar, que esto fortalece la dignidad del trabajador. Esto reconoce al trabajo no solo como un factor productivo, sino que como una actividad humana que merece el pleno respeto y una compensación adecuada al término de la relación laboral por las causas que evidentemente son ajenas a su voluntad, ya que se le está informando que se termina la relación laboral. Por todos estos motivos, por los cuales además podemos profundizar mucho más cuando discutamos ya el proyecto, y podemos también revisar en ese momento cuáles fueron las argumentaciones que se dieron para bajar a 5 años en primer lugar, para limitar a 11 años en segundo lugar, y cómo el tiempo demostró y las desvirtuó esas razones. Y me parece que es muy importante tenerlo en cuenta para tener una discusión muy amplia y muy abierta respecto de la necesidad de terminar con esta limitación y volver a tener en Chile, como tuvimos históricamente durante todo el siglo XX, una indemnización sin ninguna limitación para las y los trabajadores de nuestro país. Perfecto, muchas gracias, diputado Hirsch. Quedan 10 minutitos. Diputado Undurraga tiene la palabra. Y diputado Sauerbaum. Y no sé si alguien más tiene la palabra, porque yo creo que ahí vamos a cerrar el tiempo. No va a alcanzar diputado Sauerbaum. Adelante, diputado Undurraga. Gracias, presidente. Yo creo que lo que se plantea en este proyecto de ley va a ser bien interesante para ver cómo son las distintas aproximaciones que tenemos al tema de la seguridad social y que tenemos a la necesidad que funcione el mercado laboral. Yo quisiera primero hacer una consideración política. El proyecto tal como está, dada la composición del Congreso, no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado. Entonces, dicho eso, no solo la derecha. Adelante, diputado. Dicho eso, la pregunta si en este proyecto queremos hacer un punto político, estarlo discutiendo durante todo el periodo eleccionario, que es legítimo, o queremos construir un acuerdo. Entonces, lo dejo planteado acá.
si queremos construir un acuerdo, creo que hay que mirar no tanto el mercado laboral del siglo XX, sino que el mercado laboral del siglo XXI. Y es distinto. Y la misma OIT empieza a acuñar un concepto que es la flexiseguridad. Flexibilidad para las empresas y que funcione el mercado laboral y que se puedan adaptar a las distintas realidades que pueda tener la economía, pero al mismo tiempo seguridad social con protección efectiva a los trabajadores y trabajadoras en cada una de las materias. Entonces, quiero dejar planteado esto porque, y por lo pronto pedir que dentro de las cosas que se le pide a la Biblioteca del Congreso Nacional, incorpore distintos ejemplos de flexiseguridad, ¿no? Que es lo que de alguna forma plantea una mirada más moderna de la OIT. Y creo que ahí puede haber un espacio, un acuerdo bien transversal, ¿ah? Porque si nosotros logramos tener un mercado laboral que tenga elementos de flexibilidad para que funcione y pueda ser adaptativo, pero al mismo tiempo de seguridad social, que permita financiar los momentos duros de cuando hay desempleo, los momentos duros cuando hay recesión, los momentos duros de toda naturaleza, creo que puede ser un buen ejercicio. De lo contrario, va a ser el punto político para ser planteado durante año electoral, que también es legítimo, pero sepamos que no va a ser más que eso. Así que lo dejo planteado para el marco más general. Usted, el presidente, usted tiene que ver para dónde apunta esto, si quiere apuntarlo para ser el punto político, y se mantiene una guerra de este proyecto versus otro, o se quiere construir de manera moderna, y creo que lo central no es tanto mirar el siglo XX, sino que mirar el siglo XXI respecto a cómo funciona el mercado laboral. Eso, presidente. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Sauerbaum. Gracias, presidente. Mire, a mí me parece que es muy interesante el análisis que se hace, pero yo también coincido en que hay que mirar el mercado laboral hacia adelante, y las características que hoy día tiene muy distintas a las que tenía hace 15 o 20 años atrás, cuando todos soñaban en entrar a una empresa y morir en la empresa. Hoy día, justamente la característica que tiene el mercado laboral es la movilidad que hoy día tienen los jóvenes. Hoy día los jóvenes están solamente unos meses, no alcanzan a tener ni siquiera el año trabajando. Y por lo tanto, nosotros estamos absolutamente abiertos a esta discusión, pero a mí me gustaría también ver los números respecto de cuál es hoy día la realidad de los trabajadores con números, porque efectivamente lo que uno percibe es que por lo menos las personas jóvenes que a uno lo rodean están buscando permanentes cambios, porque ni la remuneración es suficiente para mantenerlo. Ellos buscan condiciones laborales distintas, flexibilidad laboral, libertad para poder moverse, si es posible el teletrabajo mejor. Entonces, por eso es interesante que tengamos esta discusión, porque yo creo que nos va a hacer también un refresh de lo que es hoy día el mercado laboral actual. ¿Y sabe por qué me recordé lo que decía el diputado Undurraga? Porque nosotros, cuando empezó a imponerse el teletrabajo en Chile, nosotros fuimos al BID a Nueva York, y fue toda la comisión en su momento. Y allá nos hablaron de teletrabajo del día 1 que llegamos, que era la nueva tendencia y se iba a imponer. Llegamos aquí, todo el mundo, bueno, la gente, cierto, del mundo más de izquierda se oponía a esa realidad, pero finalmente la pandemia nos empujó a tener que tener teletrabajo por obligación, y finalmente eso quedó instalado, cierto, en el mundo laboral hoy día, y existe como una posibilidad. Entonces yo creo que sería bueno escuchar a este tipo de organización que ve en el mundo del trabajo a nivel global, porque justamente las tendencias marcan de que las generaciones más jóvenes no están quedándose en el trabajo en una empresa definida por largo tiempo como antes, que antes sí era un objetivo, entrar a una empresa, no salir más, ojalá. Hoy día no, hoy día justamente el mundo más moderno se va moviendo con mucho más rapidez. Así que a mí me parece una discusión interesante. Yo en principio no estoy en desacuerdo en hacer modificaciones de este tipo. Así que bueno, presidente, pongamos, yo creo que también hay que hacer un esfuerzo real por hacer este proyecto. Yo tampoco estoy en la posición de hacer un saludo a la bandera. Si es necesario hacer un acuerdo y avanzar, nosotros estamos disponibles. Perfecto, muchas gracias, diputado Sauerbaum. Nos quedan 4 minutitos parlamentarios, así que 1 minuto al diputado Hirsch, 1 minuto a la diputada Candelaria.
contando. Gracias, presidente. No, yo no puedo hablar a nombre de todos los mocionantes, pero por mi lado decir que la idea no es hacer campaña electoral, digamos, durante este año, sino que efectivamente, y da cuenta de esto el hecho que hay varios proyectos a través de muchos años, y por lo menos a mí me parece que hay que tener mucha flexibilidad para buscar mecanismos de flexibilidad, de excepcionalidad, de gradualidad. E incluso quiero decir lo siguiente, yo tuve una primera conversación informal con el presidente de la CUT y él mismo me manifestó, mira, un proyecto de este tipo puede ser muy interesante, pero estamos disponibles también para buscar mecanismos de gradualidad, mecanismos que permitan que no sea un shock para las empresas o de ninguna manera. Es decir, yo creo que la disposición por lo menos está a buscar cómo construir un camino, más que decir, mira, aquí hay un punto y hagamos el gallito y a ver quién gane y ocupémoslo para las campañas electorales. Por lo menos no es la intención de este diputado, que es uno de los mocionantes. Quería marcar ese punto. Gracias, diputado Hitch. Diputada Candelaria. Sí, la idea es lo mismo, es decir, acá yo no vengo a hacer campaña política ni cosa por el estilo. Yo cuando asumí este periodo como diputada, yo asumía haciendo campaña al tiro, así que no necesito tener un proyecto de ley para hacer campaña. Por lo tanto, creo que también estoy abierta a que, y sabemos todos los diputados que estamos acá, sabemos que nosotros podemos entregar un proyecto, pero sale de otra manera, así que nosotros estamos abiertos a las condiciones, o a los puntos que se quieran ir cambiando, porque es parte también del trabajo parlamentario, así que no estamos cerrados a que tiene que ser a troche y arroche este proyecto, no, al contrario, porque tenemos que ver, como dice el diputado Sauerman, las distintas miradas y también viendo no el proyecto de lo que es hoy día, sino pensando en el futuro, porque yo también tengo hijos y nietos y de una otra manera nuestros hijos y nuestros nietos también buscan de alguna forma también un trabajo estable y que tenga las condiciones que cada trabajador necesita, es decir, estabilidad y también una buena remuneración en el sentido de la indemnización que corresponde a los años de trabajo. Perfecto, muchas gracias, diputada María Candelaria. A ver, ya, están entonces planteadas las posiciones. Vamos a esperar hasta el viernes a las 12 para poder recibir la lista de invitados, invitadas. Mi intención, como lo señalé desde un principio, es colocar en votación este proyecto de ley y creo que, a propósito de lo que señala el diputado Sauerbaum, es importante que convirtamos esta comisión en un espacio donde podamos convencer, pero también ser convencidos. Creo que no podemos hoy a priori señalar que acá esto como está aquí se rechaza sin más o se aprueba sin más. Yo creo que aquí es un espacio político, si no la política desaparece como virtud, digamos, humana. Así que aquí nos vamos a convencer y a ser convencidos. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.